Gangrena gaseosa o Clostridial myonecrosis. Esta es una potencialmente amenazante para la vida. Es una infección muscular que se desarrolla ya sea contiguamente al área de un trauma o hematológicamente por medio del tracto gastrointestinal con siembra en los músculos. El temprano reconocimiento y tratamiento de esta enfermedad tan agresiva es esencial. Hay dos presentaciones de gangrena gaseosa, eh, es decir, la traumática y la espontánea. La gangrena gaseosa traumática es más comúnmente causada por la especie Clostridium perfringens y la gangrena gaseosa espontánea es más comúnmente causada por Clostridium septicum. Espectro de las infecciones por Clostridium. Las especies de Clostridium están ampliamente extendidas en la naturaleza debido a la habilidad de sus endosporas. Son comúnmente encontradas en el suelo, en los sedimentos marinos, así como también en los tractos intestinales de humanos y de animales. Las categorías de las infecciones de tejido blando por Clostridium incluyen contaminación de heridas, celulitis anaeróbica, mionecrosis, es decir, una gangrena gaseosa, y la fascitis necrotérica. Ok, con respecto a la contaminación de una herida con tierra que contenga clostridio, las esporas de clostridio o organismos vegetativos, este, podría ocurrir. Sin embargo, la contaminación con especies de clostridia en la ausencia de tejido desvitalizado no necesariamente lleva a una infección. En un estudio, por ejemplo, de 30-80% de las heridas traumáticas fueron contaminadas con Clostridio, con la especie Clostridium. Eh, para la contaminación de una herida, siendo así, entonces es necesario que haya tejido desvitalizado para una infección. La celulitis anaeróbica ocurre en el contexto de unas cantidades modestas de tejido desvitalizado que soporte el crecimiento de Clostridium perfringens o otra cepa de Clostridium. El gas es producido localmente y se extiende a través de los planos de la fascia. La bacteriemia y la invasión del tejido sano, incluyendo el músculo, no ocurre. La mortalidad es baja en el contexto de un manejo apropiado, incluyendo una pronta remoción del tejido desvitalizado. Ya el otro punto, el otro espectro de infección ya sería como tal la mionecrosis, es decir, la gangrena gaseosa por Clostridio. Esta debe ser distinguida de las dos anteriores habladas, puesto que es una infección progresiva y crea una obstrucción del tejido muscular sano. Hay dos tipos hay dos tipos de presentación de gangrena gaseosa, que es la traumática y la espontánea. La mionecrosis o gangrena gaseosa por Clostridium consiste en una invasión progresiva y destrucción del tejido muscular sano. La, la gangrena gaseosa traumática es la más comúnmente causada por Clostridium perfringens, mientras que la gangrena espontánea es más comúnmente causada por Clostridium septicum. Hablaremos un poco de la gangrena gaseosa traumática. En esta, las heridas traumáticas con compromiso vascular, particularmente traumas penetrantes profundos, tales como heridas por armas cortantes, heridas de balas, heridas por choques, crean un ambiente anaeróbico que es ideal para la proliferación del Clostridium. Las heridas traumáticas abarcan cerca del 70% de las causas de gangrena gaseosa y cerca del 80% son causadas por Clostridium perfringens. Otros patógenos incluyen Clostridium septicum, Clostridium nobii, Clostridium histolyticum, Clostridium bifermentans,
Clostridium tertium en Clostridium falas. La gangrena gaseosa fue una infección común en la guerra civil, una infección común en la guerra civil, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, dado al tratamiento retrasado de las heridas. En los tiempos modernos, la evacuación médica facilita eh, el rápido reparamiento vascular de una herida y los tratamientos antibióticos han reducido dramáticamente la incidencia de esta enfermedad. La gangrena gaseosa causada por Clostridium perfringens continúa ocurriendo entre las víctimas de desastres naturales con una evacuación retrasada y un tratamiento retrasado. Por ejemplo, en un terremoto en China, el porcentaje de heridas y su adecuado tratamiento fue 3.5 días y el 20% de los pacientes con heridas abiertas desarrolló una gangrena gaseosa por Clostridium perfringens. La mortalidad fue de 50-80%. Condiciones asociadas con traumas para una gangrena gaseosa incluyen eh, cirugía del intestino y el tracto biliar, heridas por arma de fuego y cuchillos, com componentes de fracturas, abortos, placenta retenida, ruptura prolongada de membranas, pérdida fetal intrauterina, inyección intramuscular y junto con eso la última sería inyección de heroína de alquitrán negro. Eso le dicen reventón de piel. La gangrena gaseosa traumática puede tener otros microbios aislados en el sitio del trauma. Sin embargo, es la especie de Clostridia la que juega un mayor rol en el término de destrucción de tejido. La gangrena gaseosa recurrente dado a Clostridium perfringens ha sido descrita en individuos con traumas menores en el sitio de una gangrena gaseosa previa. Dichos casos son probablemente atribuidos a la germinación de Clostridium perfringens, de esporas de Clostridium perfringens residual, las cuales permanecen inactivas en el tejido por décadas. Patogénesis. Un trauma introduce organismos, ya sea formas vegetativas o esporas, directamente en el tejido profundo. Si el trauma compromete el suministro sanguíneo, se forma un ambiente anaeróbico con bajo potencial de oxidación-reducción y pH ácido, que es óptimo para el crecimiento de organismos de la especie Clostridium. La necrosis progresa dentro de las 24 a 36 horas de la lesión de trauma. En la gangrena gaseosa, la necrosis muscular es grave y los leucocitos polimorfonucleares están notablemente ausentes en los tejidos infectados. Esto contrasta con las infecciones de los tejidos blandos causadas por organismos como el Staphylococcus aureus, en que la afluencia significativa de polimorfonucleares localiza la infección sin tejido adyacente o destrucción vascular. En el contexto de las infecciones por Clostridium, los polimorfonucleares que llegan al sitio de la infección se adhieren y se acumulan a lo largo del endotelio de los capilares, las arteriolas pequeñas y las vénulas postcapilares, pero no cruzan el endotelio vascular hacia los tejidos infectados. Muchas toxinas extracelulares son producidas por Clostridium perfringens. De estas, las toxinas alfa y teta han sido implicadas en la patogénesis. La alfa-toxina es una toxina hemolítica con actividades tanto de fosfolipasa C como de esfingomielinasa. Dos estudios independientes han identificado la toxina alfa como una toxina esencial en la enfermedad. Primero, la interrupción genética del gen de la toxina alfa en Clostridium perfringens convirtió al organismo en avirulento en un modelo de ratón de mionecrosis. La complementación de la mutación cromosómica con un plásmido recombinante
que porta un gen de tipo salvaje, restauró completamente la capacidad de causar enfermedad. En segundo lugar, la vacunación con el dominio C-terminal de la toxina alfa, aminoácidos 243 a 370, protegió a los ratones de la infección experimental por Clostridium perfringens, en parte mejorando la perfusión tisular y restaurando la respuesta inflamatoria tisular. La toxina teta, también conocida como perfringolicina o también conocida como perfringolicina O, es un miembro de la familia de las cistolicinas dependientes del colesterol que incluyen estreptolicina, estreptolicina O, estreptolicina O, neumolicina, listeriolicina, ceticolicina y otras. Estas toxinas formadoras de poros contienen un motivo de aminoácido conservado. La toxina teta parece contribuir a la patogénesis por sus efectos sobre las células del sistema vascular e inmunitario. Sin embargo, la toxina teta no es esencial para causar mortalidad, ya que las cepas isogénicas mutantes que carecen de un gen estructural intacto de la toxina teta, PFOA, permanecieron letales en el modelo de mionecrosis de ratones. Los estudios moleculares y en animales han demostrado que la toxina alfa es en gran parte responsable tanto de la necrosis tisular generalizada como de la ausencia característica de respuesta inflamatoria tisular. La toxina alfa estimula potentemente la agregación plaquetaria y regula el alza las moléculas de adherencia en las células de los polimorfonucleares y las células endoteliales. Las inyecciones experimental intramuscular de toxina alfa causan una disminución rápida e irreversible del flujo sanguíneo muscular y una necrosis isquémica concomitante del tejido debido a la formación de agregados intravasculares oclusivos compuestos de plaquetas activadas, leucocitos y fibrina. Los déficits de perfusión expanden el ambiente anaeróbico y contribuyen a los márgenes de destrucción tisular que avanzan rápidamente, característicos de la gangrena gaseosa por Clostridium. Además, los grandes agregados heterotípicos de las plaquetas activadas y los polimorfonucleares reducen la capacidad de los polimorfonucleares para cruzar la barrera de células endoteliales en tejidos infectados. Estos procesos parecen depender de la activación del receptor de fibrinógeno plaquetario inducida por la toxina alfa, la glucoproteína 2B3A, lo que sugiere que los inhibidores de la glucoproteína plaquetaria, por ejemplo, eptifibatide, axizimat, pueden ser terapéuticos para mantener el flujo sanguíneo de los tejidos. Por lo tanto, el principal mecanismo que explica la ausencia de polimorfonucleares en el tejido es el secuestro dentro de la vasculatura adyacente, dado que las toxinas alfa y teta también son citotoxinas para los polimorfonucleares. Las pequeñas cantidades de polimorfonucleares que migran al tamaño probablemente se destruyan rápidamente por estas toxinas. Que migran al tejido probablemente se destruyan rápidamente por estas toxinas. El shock asociado con la gangrena gaseosa puede atribuirse a los efectos directos e indirectos de la toxina alfa y teta. La toxina alfa suprime directamente la contractilidad miocárdica y puede contribuir a una hipotensión profunda a través de una reducción repentina del gasto cardíaco. En los modelos experimentales, la toxina teta reduce la resistencia vascular sistémica notablemente reducida combinada con un gasto cardíaco notablemente mayor, es decir, shock caliente. Esto probablemente ocurra a través de la inducción de mediadores endógenos, de la inducción de mediadores endógenos como la prostaciclina, el factor de activación plaquetario y otros autocoides de lípidos que causan la vasodilatación. Los pacientes con sepsis gram negativa compensan la hipotensión al aumentar notablemente el gasto cardíaco. Sin embargo, este mecanismo de adaptación puede no ser posible en el contexto
de un shock debido a Clostridium perfringens, dado el efecto inotrópico negativo de la toxina alfa. Las funciones de otros mediadores endógenos como las citoquinas, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6 y vasodilatadores como la bradicinina, no se han dilucidado completamente. Manifestaciones clínicas. La gangrena gaseosa traumática usualmente se presenta de un inicio súbito de dolor severo en el sitio de la cirugía o en el sitio del trauma. El periodo de incubación es menos de 24 horas, un promedio de 6 horas a varios días, dependiendo del tamaño de la inoculación bacterial y la extensión del compromiso vascular. El dolor probablemente esté relacionado a la isquemia mediada por toxinas. La piel sobre el área infectada inicialmente aparece pálida, pero rápidamente desarrolla una apariencia bronceada, seguido por una decoloración púrpura o roja. La piel se convierte tensa y exquisitamente dolorosa. Las ampollas, con respecto a las ampollas superpuestas pueden ser claras, rojas, azules o púrpuras. Los signos de toxicidad sistémica se desarrollan rápidamente, incluyendo taquicardia, fiebre, seguido por shock y falla multiorgánica. En ciertas series, el shock estuvo presente en 50% de los pacientes al tiempo de la presentación en el hospital. La bacteriemia ocurre a cerca del 15% de los casos y puede estar asociada a puede estar con respecto a la bacteriemia, esta podría estar asociada a hemólisis intravascular enérgica. Un reporte de caso describió un paciente cuyo hematocrito cayó de 37 a 0% durante el periodo de 24 horas, a pesar de la transfusión con 10 unidades de glóbulos rojos empaquetados durante 4 horas. El hematocrito nunca superó 7%. Las toxinas alfa y teta parecen contribuir a la marcada hemólisis intravascular según los estudios realizados con toxinas recombinantes en el laboratorio. La bacteriemia por Clostridium perfringens puede ocurrir transitoriamente en pacientes sin gangrena gaseosa, aunque la mayoría de los cepas de Clostridium perfringens y Clostridium septicum aisladas en la sangre son asociadas con infección clínica significante. Las complicaciones adicionales de la mionecrosis incluyen ictericia, falla renal, hipotensión y necrosis hepática. La falla renal es largamente dada a los efectos combinados por la hipotensión, hemoglobinuria y mioglobinuria. Las toxinas bacterianas pueden también eh, ejercer, un efecto directo en las células tubulares. Diagnóstico: dolor en el sitio de una herida traumática junto con signos de toxicidad sistémica y gas en el tejido blando soporta el diagnóstico de una gangrena gaseosa. La evidencia física de crépitos en el tejido blando y mayor sensibilidad es el mayor hallazgo específico y sensitivo en el examen físico. Los estudios radiográficos de imagen pueden ser especialmente útiles al identificar gas en los tejidos profundos. Gas en el tejido blando puede ser detectado ya sea por radiografía, tomografía o resonancia magnética en un temprano curso de la infección. La TAT y la resonancia magnética son útiles para determinar si la infección es localizada o está diseminada a lo largo de los planos de la fascia. Deben obtenerse cultivos de sangre tanto aerobios como anaerobios y de los tejidos. El diagnóstico definitivo de gangrena gaseosa requiere la demostración de gran cantidad de bastones gram variables en el sitio de la infección. Los clostridios pueden aparecer tanto gram positivos como gram negativos cuando se tiñen directamente los tejidos infectados.
pero se tiñen de bastones gram positivos cuando son obtenidos en medios de cultivo. El drenaje de los procedimientos quirúrgicos está característicamente ausente de pus franco y la microscopía demuestra la presencia de organismos pero la ausencia de neutrófilos. La exploración quirúrgica en el contexto de gangrena gaseosa traumática generalmente muestra un músculo que no sangra ni se contrae cuando se estimula. El tejido muscular es muy edematoso y puede tener una decoloración azul rojiza o negra. La evaluación microscópica del material de biopsia demuestra invariablemente la presencia de organismos entre los paquetes de músculos degenerados y una ausencia característica de células inflamatorias agudas. En presencia de necrosis muscular también puede haber necrosis de la piel grasa, tejido subcutáneo o la fascia. La aspiración con aguja o la biopsia con punción proporcionan un diagnóstico etiológico en menos del 20%, en al menos el 20% de los casos. Sin embargo, estas técnicas no deben reemplazar la exploración quirúrgica completa del sitio infectado con la recuperación de muestras para tinción de Gram y el cultivo. Tratamiento. El tratamiento de la gangrena gaseosa traumática consiste en el debridamiento quirúrgico, terapia antibiótica y medidas de soporte. Pacientes con traumas quienes no han recibido inmunización por tétano por más de 10 años deben recibir un refuerzo contra el tétano. El pronto, agresivo y completa inspección quirúrgica y debridamiento del tejido desvitalizado son mandatorios para mejorar la sobrevida, preservar extremidades y prevenir complicaciones. El debridamiento agresivo inicial del tejido desvitalizado puede reducir el riesgo de gangrena gaseosa en heridas profundas contaminadas. El mantenimiento de la integridad vascular es crucial. La aplicación prolongada de torniquetes debe ser evitada y las heridas traumáticas tales como fracturas compuestas no pueden ser quirúrgicamente cerradas prematuramente. La presencia de material extraño en un sitio de una herida incrementa el riesgo de gangrena. En general, eh, múltiples debridamientos quirúrgicos sobre el curso de varios días puede ser requerido. Otras intervenciones quirúrgicas pueden también garantizarse dependiendo de las circunstancias individuales, como por ejemplo histerectomía en pacientes con infección por Clostridium en su posparto. Hasta un diagnóstico etiológico definitivo, antibioticoterapia empírica de amplio espectro debe ser garantizada para cubrir los siguientes microorganismos: estreptococos del grupo A, especies de Clostridium y una flora mixta de aerobios y anaerobios. En el contexto de una infección polimicrobiana en la que Clostridium es presumida ser el patógeno más significativo, las opciones incluyen piperacillina tazobactam 4.5 gramos intravenoso cada 8 horas o ticarcilin clavulonato 3.1 intravenosamente cada 8 horas gramos, más clindamicina 900 miligramos intravenosos cada 8 horas. Los carbapenems son una aceptable alternativa a este esquema. Cuando hay una terapia definitiva, la cual para esta patología, la cual debe consistir en una combinación en caso de que ya se tenga una terapia, se elija una terapia definitiva para Clostridium, sería combinación de penicilina, 3 a 4 millones de unidades intravenosas cada 4 horas, más clindamicina, 900 miligramos intravenosos cada 8 horas, o tetraciclina, 500 miligramos intravenosos cada 6 horas. La combinación de penicilina y clindamicina parece ser la más favorable basada en los modelos animales. Ensayos clínicos comparan la eficacia de estos agentes en humanos y no ha, o sea, ensayos clínicos comparando la eficacia de estos agentes en humanos no han sido desarrollados. Para pacientes con alergia de penicilina se podría utilizar clindamicina sola. La opción de duración del tratamiento antibiótico no ha sido definitivamente estudiada en ensayos clínicos. Los antibióticos deben ser continuados hasta que futuros debridamientos no sean necesarios
y el paciente tenga un estado hemodinámico normal. La duración puede ser individualizada de acuerdo a las circunstancias del paciente. Los agentes antibióticos con excelente actividad in vitro contra Clostridium perfringens incluyen penicilina, clindamicina, tetraciclina, cloranfenicol, metronidazol y varias cefalosporinas. Los estudios en ratones sugieren que la clindamicina tiene una actividad significativamente mayor que la penicilina en la gangrena gaseosa experimental. Otros agentes con mayor eficacia que la penicilina en los modelos experimentales de mionecrosis incluyen tetraciclina, eritromicina, rifampicina, cloranfenicol y metronidazol. La eficacia en vivo superior de la clindamicina y tetraciclina en estos estudios puede estar relacionada con la capacidad de estos agentes para inhibir la síntesis de toxinas. La disminución de la eficacia de la penicilina puede estar relacionada con la producción continua de toxinas por parte de organismos que sobreviven en forma filamentosa. Debido a la acción de la penicilina en formación de pared celular, estas recomendaciones están de acuerdo con las pautas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y IDSA para el tratamiento de infecciones y la piel de tejidos blandos. El uso de oxígeno hiperbárico es controvertido en gran parte debido a la falta de datos de ensayos controlados aleatorizados en humanos y resultados divergentes de estudios en animales. Algunos estudios no aleatorizados han reportado buenos resultados con terapia con oxígeno hiperbárico cuando se combina con antibióticos y deprimimiento quirúrgico. Los pacientes que son hemodinámicamente inestables no pueden ser candidatos para terapia con oxígeno hiperbárico. Los estudios experimentales en animales no han podido demostrar la eficacia terapéutica del oxígeno hiperbárico, solo la capacidad de oxígeno hiperbárico para mejorar la eficacia antibiótica. La absoluta necesidad de deprimimiento quirúrgico no debe retratarse mientras se persigue el tratamiento con oxígeno hiperbárico. Las estrategias terapéuticas dirigidas contra la expresión de toxinas en vivo pueden ser complementos valiosos de los regímenes antimicrobianos tradicionales. La antitoxina para la inmunoterapia pasiva no está disponible. La inmunización activa de animales experimentales con el dominio insular de la toxina alfa es del 100% protectora contra un desafío letal con Clostridium perfringens. Las estrategias de tratamiento futuras pueden incluir la atenuación de la leucostasis vascular inducida por la toxina y la lesión tisular resultante al atacar las moléculas proadhesivas endógenas y reducir la duración y la severidad del shock a través de las moléculas anticitoquinas. Pronóstico. El pronóstico para la gangrena gaseosa de una extremidad es más favorable que la gangrena gaseosa del tronco u órganos viscerales, ya que la gangrena de una extremidad puede desbridarse más fácilmente. La gangrena gaseosa recurrente debido a Clostridium perfringens se ha descrito en individuos con traumatismos menores en sitios de gangrena gaseosa previa. Los pacientes con bacteriemia asociada y hemólisis intravascular tienen mayor probabilidad de progresar a shock y muerte. La mortalidad es más alta para los pacientes con shock en momentos del diagnóstico. Ahora hablaremos de la gangrena gaseosa espontánea. La gangrena gaseosa espontánea generalmente ocurre a través de la siembra de Clostridium septicum en los músculos. Esta siembra se da por vía hematógena desde un portal de entrada del tracto gastrointestinal. Las lesiones gastrointestinales son por lo general un adenocarcinoma de colon comúnmente conocido o no diagnosticado. La gangrena gaseosa espontánea La gangrena gaseosa espontánea también puede ocurrir en pacientes con neutropenia congénita o cíclica y en pacientes con radioterapia previa en el abdomen. El diagnóstico de gangrena gaseosa espontánea con frecuencia se omite o se retrasa porque no se entreentiende. Clostridium séptico se ha transmitido a partir de los aloinjertos musculoesqueléticos contaminados, tendones, meniscos, cóndilos femorales extraídos de tejidos de cadáveres. En un informe de 14 de estos casos, estos procedían de un único banco de tejido en el que la tasa de infección era del 0.07% entre más de 20.000 aloinjertos. Clostridium tertium se ha asociado con mionecrosis espontánea. Puede crecer aeróbicamente, por lo que puede confundirse con un contaminante como un
diferoide o una especie de bacilos. La resistencia del organismo a la penicilina, la cefalosporina y la clindamicina puede facilitar la supervivencia en el tracto gastrointestinal, especialmente en los pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro. Patogenia. Clostridium septicum pueden crecer en tejidos normales, no requiere condiciones anaerobias. La presencia de una lesión gastrointestinal facilita la entrada del organismo en el torrente sanguíneo y luego en otros tejidos. Clostridium septicum reduce exotoxinas múltiples incluyendo alfa-toxina, una toxina letal hemolítica y necrotizante, beta-toxina, toxina gamma, delta-toxina, una proteasa y una neuroaminidasa. El mecanismo por el cual la toxina alfa del Clostridium septicum contribuye a la patogénesis es desconocida. A diferencia de la toxina alfa del Clostridium perfringens, la toxina alfa del Clostridium septicum no posee actividad de fosfolipasa. Manifestaciones clínicas. La gangrena gaseosa espontánea generalmente se presenta como un inicio abrupto de dolor muscular intenso. En ocasiones se informa de pesadez o adormecimiento. En algunos pacientes la primera manifestación puede ser confusión o malestar. La infección es progresivamente con el desarrollo de edema y ampollas llenas de líquido claro. La infección progresa rápidamente con el desarrollo de edema y ampollas llenas de líquido claro, turbio, hemorrágico o purpúrea. La piel alrededor de las ampollas tiene un tono púrpura, tal vez reflejado por un compromiso vascular resultante de las toxinas bacterianas que se confunden en los tejidos circundantes. La histopatología de los músculos y tejidos conectivos demuestra la lisis celular y la formación de gases. Las células inflamatorias están ausentes. Los factores predisponentes incluyen neoplasia maligna de colon, enfermedades inflamatorias intestinales, diverticulitis, cirugía gastrointestinal, leucemia, trastornos linfoproliferativos, quimioterapia, neutropenia, radioterapia, VIH, enterocolitis necrotizante, cecitis o ileitis distal. Diagnóstico. La fiebre y el dolor intenso en una extremidad en ausencia de traumatismo deben generar sospecha de gangrena gaseosa espontánea. Distinguir la gangrena gaseosa espontánea debida a clostridios de la miositis streptocócica puede ser difícil. La presencia de tejido crepitante favorece la infección clostridial. El gas dentro del tejido blando también puede detectarse mediante la radiografía, tomografía computarizada o resonancia magnética. El diagnóstico definitivo de la gangrena gaseosa espontánea requiere la demostración de bastones variables en el sitio de la lesión. La tinción de grandes líquido ampolloso también puede ser útil. Los hemocultivos también deben obtenerse ya que la bacteriemia en la gangrena de Clostridium septicum generalmente precede las manifestaciones cutáneas por varias horas. Los hallazgos quirúrgicos son los descritos para la gangrena gaseosa traumática. Tratamiento. El tratamiento de la gangrena gaseosa espontánea consiste en el desbridamiento quirúrgico temprano y un tratamiento con antibióticos. El desbridamiento quirúrgico es urgente y completo y es obligatorio para mejorar la supervivencia, preservar las extremidades y prevenir las complicaciones. Pueden requerirse múltiples desbridamientos quirúrgicos. A la espera del diagnóstico etiológico definitivo, se justifica un tratamiento con antibióticos empíricos de amplio espectro para cubrir las especies de estreptococos del grupo A, Clostridium, aerobios mixtos y anaerobios. En el contexto de la infección polimicrobiana, se presume que Clostridium es un patógeno importante. Las opciones incluyen piperacilina trazobactam 4.5 gramos por vía intravenosa cada 8 horas o tetraciclina, ticarcilina clavulonato 3.1 gramos por vía intravenosa cada 8 horas. Clindamicina plus cada 8 horas. Ticarcilina clavulonato 3.1 gramos por vía intravenosa cada 8 horas más clindamicina 900 miligramos vía intravenosa cada 8 horas. La terapia antibiótica para el tratamiento de la gangrena gaseosa espontánea debida a Clostridium septicum debe consistir en la combinación de penicilina 3 a 4 millones de unidades por vía intravenosa cada 4 horas más clindamicina 900 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas o tetraciclina 500 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas. Este enfoque se extrapola del tratamiento de la gangrena gaseosa traumática debido a Clostridium perfringens y se basa en modelos animales. Ningún ensayo en humanos ha comparado la eficacia de antibióticos para el tratamiento de la gangrena gaseosa espontánea. Los agentes antibióticos son con excelente actividad in vitro contra
Clostridium septicum y Clostridium perfringens incluyen penicilina, tetraciclina, eritromicina, clindamicina, cloranfenicol, metronidazol. Los agentes que inhiben la producción de esas toxinas probablemente tendrían mayor eficacia en vivo que los antibióticos activos de la pared celular. Clostridium tertium es resistente a la penicilina, cefalosporinas y clindamicina. El tratamiento adecuado para la infección por Clostridium tertium es vancomicina, 15 a 20 miligramos por kilogramo por dosis cada 8 horas, sin exceder 2 gramos por dosis, según o metronidazol, 500 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas. Los pacientes que sobreviven a la gangrena espontánea deben realizarse una colonoscopia para descartar la patología asociada del tracto gastrointestinal. Pronóstico: la mortalidad por gangrena espontánea varía del 67 al 100%. La mayoría de las muertes ocurren dentro de las 24 horas del inicio. Los factores de riesgo para un desenlace fatal incluyen malignidad subyacente y el estado inmunocomprometido. Diagnóstico diferencial. Otras entidades clínicas que deben distinguirse de la mionecrosis clostridial incluyen infecciones necrotizantes debidas a estreptococos de grupo A. La mionecrosis clostridial y la infección necrotizante debida a estreptococos de grupo A pueden ser difíciles de distinguir. Ambos implican una destrucción tisular rápida y grave con la toxicidad sistémica. La presencia de crepitación tisular en el examen clínico o la imagen radiográfica favorece la infección por Clostridium. Los dos se distinguen por el cultivo de tinción de Gram. Infecciones de la herida causada por Vibrio vulnificus. Tanto la mionecrosis clostridial como las infecciones debidas a Vibrio vulnificus pueden ocurrir después del desarrollo de una herida traumática. Vibrio vulnificus generalmente ocurre después de la exposición al agua de mar. El diagnóstico a cada uno se establece mediante la tinción de Gram y el cultivo. Piomiositis, absceso muscular generalmente causado por Staphylococcus aureus. Al igual que la mionecrosis clostridial, la piomiositis puede ocurrir después de un trauma o puede desarrollarse espontáneamente. Se diferencian en que la piomiositis no se asocia de forma rutinaria con la toxicidad sistémica o la presencia de gas en el tejido del tejido en las imágenes radiográficas. Los dos se identifican por tinción de Gram y cultivo. Miositis viral. La infección viral con la influenza aguda tipo A puede producir una lesión de músculo esquelético. Se diferencia de la mionecrosis clostridial en que el dolor muscular es difuso en lugar de localizado y no se asocia de manera rutinaria con toxicidad sistémica o gas en los tejidos. Rhabdomiólisis, necrosis muscular. Tanto la rhabdomiólisis como la necrosis clostridial están asociadas con el dolor muscular. La rhabdomiólisis tiene muchas causas, inclusive traumatismo, medicamentos, toxinas, trastornos metabólicos. La necrosis clostridial se distingue por la presencia de gas en los tejidos y hallazgos de la tinción de Gram.